Nuevamente, bienvenidos los que llegaron un poco después de que comenzamos nuestro inicio de este segundo ciclo, más allá del bien y del mal. Y como les anunciábamos, pues bueno, ya tenemos un año justamente que hemos regresado a esta sede, y también de alguna forma estamos hoy celebrando con Antonio Valdés Peña como invitado especial, y llevamos 34 años ya con este club. Entonces, pues bueno, nos da mucho gusto tenerlos aquí, y pues a pesar de los apagones y que la película es larga, pues han aguantado, y pues qué bueno. Sí, muy bien. Ya tenemos el micrófono. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a con la gente del Zoom, que ya también sí. Está prendido, ¿no? ¿Sí? Hola. Ahí está. Bueno, muy buenas noches también a la gente que está entrando al Zoom. Tuvimos 2 apagones eléctricos. Teníamos pensado hacer una pausa de hidratación, como le llaman ahora. La pausa de hidratación. Sí. Bueno, hasta ahorita estamos ya entrando al comentario, pues vamos a hacer un poquito más cortos para eso. Claro Gracias, que sí. Antonio, bienvenido. Gracias, maestro, muchas gracias. Bueno, pues como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes. Desde que me invitó el doctor Alberto, pues yo tenía muchas ganas de platicarles de esta película que acabamos de ver. Recuerdan muchos de ustedes que en el 2016, justo hace 10 años, la Cineteca Nacional tuvo una exposición magistral de Stanley Kubrick, que le dio la vuelta al mundo, y que cada sede hizo su versión particular, pues con el apoyo del maestro Rafael Tovar y de Teresa, y desde luego la aprobación del doctor Alejandro Pelayo, que por cierto también es otro amigo de este Cine Club. Pues se hizo una exposición magna donde con escenografías de cine metimos todos los elementos de la película, bueno, de las películas de Kubrick, y además pudimos conocer a su viuda, a Christiane, a su hermano Jan Harlan, y pues bueno, también a Katarina, que es la hijastra de Stanley Kubrick. Así que bueno, pues tuvimos una aproximación muy rica. Aquella exposición, el curador fue el maestro Juan Arturo Brennan, que también ya lo conocen. Yo fui curador adjunto, y fue una de las grandes experiencias que vivimos en la Cineteca Nacional. Así que bueno, pues obviamente en la parte de Ojos Bien Cerrados, que era la penúltima parte de la exposición, venían las máscaras que ustedes vieron en el baile de máscaras, ahí estaban puestas. La máscara con penacho también ahí estaba puesta. Y bueno, finalmente pues fue muy rico montar esa exposición, y muy rico volver a ver a Stanley Kubrick en cine. Para mi generación, este fue el Kubrick que nos tocó ver en cine, y fue el último Kubrick, ¿no? Porque finalmente pues las películas ya las fuimos recuperando después en el formato de video. Y pues Ojos Bien Cerrados parte de una pregunta que le hizo Stanley a Christian en algún momento de sus vidas. Ellos se conocieron en el rodaje de Patrulla Infernal, allá en 1957. Kubrick va a filmar a Francia, filma en Alemania Patrulla Infernal, y conoce a una muchacha muy guapa, Christiane, que ya tenía una hija, ya era divorciada. Y bueno, pues él también, que es divorciado, pues se conocen. Christian Kubrick, si ustedes pueden volver a ver Patrulla Infernal, aquella película de Kirk Douglas interpretando a un coronel del ejército francés, pues la chica que canta la canción de cuna al final de la película es Christian Kubrick. No es spoiler, tienen que verla, realmente eso es otra cosa. Pero se casaron, tuvieron 2 hijas que finalmente se acabaron dedicando al cine. Bueno, de hecho una de ellas andaba medio secuestrada por una secta extraña hace algunos años, Vivian Kubrick. Pero, pues bueno, en algún momento pasan las décadas, se casaron en 1958, y para más o menos 1990, que Kubrick anda haciendo 2 proyectos que se le van a caer, en un momento dado le dice a Christiane, le dice: oye, te quiero preguntar algo por todos los años que hemos llevado juntos. Tenemos 2 hijas juntos, los 2 ya habíamos pasado por una experiencia matrimonial, pues tú encontraste lo que tú querías hacer, tú apoyaste mi carrera también, y te
quiero preguntar algo que sí me llama mucho la atención. ¿Tú has sido feliz conmigo? Y pues Cristian le dijo, como, ¿por qué me preguntas eso? Dice, pues sí, porque pues yo veo que tú y yo estamos juntos y seguimos juntos y todo indica que vamos a seguir juntos, pero yo veo que afuera la gente se acuesta con quien sea y tienen 2 o 3 relaciones extramaritales, pero regresan al matrimonio. Entonces te quiero preguntar si tú has sido feliz conmigo, nunca has necesitado algo más, nunca has deseado a alguien más. Entonces, bueno, Cristian inmediatamente le dijo, a ver, espérate, ¿cómo, por qué? No, pues es que quiero saberlo. Y Cristian no le contestó, le dijo, no, espérame, déjame pensarlo, y nunca le pudo dar la respuesta a Stanley, ¿no? Entonces, bueno, Stanley Kubrick en los 90 tiene 2 proyectos importantes, uno que era adaptar una novela que se llama Mentiras de Guerra, de Louis Begley, que lo lleva 3 años a investigar a profundidad el holocausto judío, y le viene una depresión tal de la forma en que investiga el tema que el proyecto se retrasa 2 años, y cuando finalmente va a empezar la preproducción de la película, Steven Spielberg estrena La lista de Schindler y dice Stanley Kubrick, yo ya no tengo nada que decir del tema, y abandona el proyecto. El otro proyecto que se va es Inteligencia Artificial, basada en un cuento de Brian Aldiss que se llama Los superjuguetes duran todo el verano, que los efectos especiales que necesitaba Kubrick para la parte de los androides, para la parte de la creación de las ciudades del futuro que aparecen en el relato, no daban, todavía no estaba tan avanzada la parte digital, y en un momento dado Kubrick se desespera y le dice a Steven Spielberg, maestro, toma. Finalmente Steven Spielberg lo va a filmar en 2001, que también es una cifra muy relacionada con Kubrick, y bueno, la película es una obra maestra entre Kubrick y Spielberg, es esa película. Bueno, en los años 80 Kubrick compró los derechos de una novela que se llama Traum Novel, relato soñado, de un escritor llamado Arthur Schnitzler. Schnitzler publicó esta novela en 1926, forma parte de una corriente que se dio en ese momento en Europa, que era el decadentismo, se le llama el decadentismo, donde los autores de toda Europa practicaban un poco el retrato de una sociedad europea muy bien acomodada económicamente, con un futuro y un presente muy seguros, pero que por dentro se iban desmoronando por dentro a través de diferentes crisis morales. Entonces, el relato soñado, que es como pueden encontrar ustedes el libro de Schnitzler, mencionar también que Schnitzler era médico, era amigo y discípulo del doctor Freud también, y pues finalmente publica en 1926 es cuento largo, novela corta, como ustedes le quieran decir, no es un texto muy extenso, pero nos narra la historia pues de una pareja joven. Él es un médico reconocido, ella es su esposa, tienen una hija en común. De repente se van una noche en la Viena de 1920, se van a un baile de máscaras, y en el baile de máscaras ambos dos van a ser seducidos por diferentes personas, pero en ese baile de máscaras no pasa nada, ¿sí? Ella rechaza la invitación, él dice muchas gracias, no me interesa, pero se les avientan durísimo, Llegan a la casa esa noche y de pronto, cuando se están quitando las máscaras y todo, literalmente se quitan las máscaras, le dice ella a él y él a ella, oye, a mí se me aventó un fulano. No, pues a mí se me aventaron 2 fulanas. Pues bueno, pues, ¿qué hiciste? No, pues nada. ¿Y tú? No, pues tampoco. Se disponen a dormir y de pronto, antes de dormir, ella le dice, oye, te quiero contar algo. ¿Te acuerdas en unas vacaciones que andábamos en un balneario y estábamos muy a gusto? Sí, pues de repente vi pasar al güey por el que hubiera dejado absolutamente todo. A ti, a mi hija, a mi seguridad, a mi moral, a todo. Me hubiera ido con él inmediatamente y me lo iba a ir a tirar hasta que se secara, ¿no? Entonces, pues el personaje, hombre, masculino, macho austriaco, finalmente, pues de repente empieza a pensar qué hubiera pasado si ella se hubiera ido, y obviamente pues esto lo lleva a una odisea donde se va a ir encontrando, él siente que obviamente no vale nada para su mujer, sobre todo en términos sexuales,
Y entonces se lanza a las calles de Viena a buscar literalmente con quién acostarse. Pero, como ustedes vieron aquí en la película, los amigos de Zoom, como vieron ustedes en la película, pues no, nunca va a encontrar la forma de hacerlo. Finalmente regresará a la mañana siguiente con el rabo entre las patas a decirle a su mujer, pues lo intenté pero no pude. Ella le dice, bueno, pues ni modo, así pasa en la vida, y finalmente el matrimonio va a continuar, no sabemos hasta cuándo. Pero ese es el relato de un sueño. El término del Traumnovelle era el relato de un sueño, lo que provoca en un personaje, porque finalmente lo que ella le contó al marido era una fantasía erótica que cualquiera puede tener con una chava en el metro, en el pecero, en el cine. Nunca la vas a volver a ver, pero tu cabeza puede empezar a hacer miles de lucubraciones. Entonces Kubrick compró los derechos, tuvo un guionista llamado Frederick Raphael, que sufrió muchísimo trabajar con Kubrick, como era de costumbre, porque, pues bueno, realmente Kubrick lo que buscaba era un mecanógrafo. Él sabía perfectamente qué quería contar y cómo lo quería contar. Entonces, vamos a ver novela, película, rápidamente. Viena, 1920, nos vamos a la Nueva York de los 90, que por cierto, nunca es Nueva York. Todo lo que ustedes vieron son los foros de los estudios Shepperton, todos esos edificios que vieron de Nueva York, que se supone que la historia ocurre entre el Soho y Greenwich Village, más o menos. Todas son las puras fachadas, todo está hueco atrás. La gente camina, los coches andan por ahí. ¿Pero por qué? Bueno, porque Kubrick, desde los 60 que trabaja en la Gran Bretaña, siempre trabaja en estudio para tener el mayor control posible. Obviamente mandó a filmar algunas cosas de Nueva York, pero son pequeñísimos detalles. Entonces, estamos en una Nueva York de los 90. El personaje del Dr. Hartford, el Dr. Bill, pues obviamente es un yuppie, los famosos yuppies de los 80, los Young Urban Professionals que empezaron en los 80, pues ya en los 90 son papás, ya en los 90 tienen un puesto importante, ya en los 90 no son tan jóvenes ya como en los 80, pero sin duda el Dr. Hartford es un yuppie. De hecho, su relación con este paciente, que es interpretado por Sidney Pollack, maravilloso, Ziegler, pues es un paciente aspiracional, ¿no? O sea, sabe que en algún momento Ziegler lo puede jalar y Bill podría tener esa casa con esas escaleras, con ese poder que tiene Ziegler. Entonces, por eso hay esa fijación de Bill con este personaje. Bueno, pues este personaje es un médico, es un ginecólogo, que también, eso es también interesante en la película, porque pues es un tipo que trabaja con órganos sexuales femeninos sin ningún tipo de presión erótica, ni mucho menos, ¿no? De hecho hay esa escena maravillosa cuando le dicen a Nicole Kidman, ¿y a poco no crees que tus pacientes no quieren que les toques tu cosita, no? ¿O cómo estará la cosita del doctor? Entonces le dice, a ver, maestra, para mí es como un diagrama de anatomía, o sea, yo no siento nada. ¿De veras? Ahí están clavándose esas agujitas, ¿no? Entonces el doctor Bill tiene un departamentazo en Manhattan, tiene una niña preciosa, tiene un trabajo increíble, y bueno, pues aquí los personajes se van a un baile, el baile de máscaras. Aquí Kubrick lo pasa a la mitad de la película, que es el ritual de las máscaras en sí. Vemos una fiesta donde los dos personajes, que además son muy pinches guapos, y ahí hay algo muy importante, el casting. Kubrick quería una pareja real, una pareja auténtica. Y lo que ustedes presenciaron a lo largo de estas 2 horas 40 son los últimos 3 años de vida matrimonial de Tom Cruise y Nicole Kidman. Porque fue una experiencia muy invasiva, fue una experiencia muy dura para todos. Nicole Kidman decía que de repente en las noches prendía la luz y estaba Kubrick en la cocina. Entonces le decía a ella, ¿qué haces? No, pues te estoy observando, los estoy observando. Pero tú síguele, ¿a qué venías? No, pues venía a tomar agua, a ver, saca tu vaso de agua y vete. Oye, pero te apago la luz, y apágame la luz. Y le apagaban la luz, ¿no? Entonces imagínense tener a Stanley Kubrick adentro de tu casa, en tu baño, en tu recámara, en tu cocina, tomando notas. Pues bueno, el matrimonio se acabó. Finalmente, Ojos Bien Cerrados se estrena y Tom Cruise y Nicole Kidman ya no son pareja. Y además sacaron a relucir cosas muy fuertes de ambos. Por ejemplo, no sé si sabían, pero Nicole Kidman siempre usó zapato bajo para no verse
descomunalmente gigante con Tom Cruise, y lo primero que dice cuando se divorcia es: por fin voy a poder usar mis tacones. O sea, ¿qué tanto le pesaba tener a Tom Cruise? Y les digo del casting por esto: cuando a Tom Cruise o el personaje de Hartford en la piel de Tom Cruise le dicen: es que nomás no puedes, maestro, y todo el mundo le dice que no, a Tom Cruise es muy fuerte lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, viene el baile principal. A ella se le acerca una especie de Drácula, un príncipe rumano acá, zorro plateado, que le está tirando pero durísimo, y ella le dice: muchas gracias. Por otro lado, a Tom Cruise le llegan estas dos supermodelos guapísimas, y también en un momento dado: no gracias. Es decir, dentro de que la película quedó catalogada como un thriller erótico, es un thriller erótico sumamente conservador, sumamente pudibundo y sumamente asexuado. Nunca hay sexo en la película más que la orgía. Fuera de ahí, los personajes van a buscar y no van a encontrar. Alice en su fantasía erótica con el marinero, y Tom Cruise pasándose una hora completa de la película tratando de ver con quién se acuesta, y o le dicen que no, o llega tarde, o la persona tiene VIH, o simple y sencillamente la persona está muerta, ¿no? Entonces, la película va hablándonos de eso, y hay algo importante. Kubrick fue un personaje que habló mucho de las guerras. Había una guerra napoleónica en Barry Lyndon, estaba la guerra de los changos con sus huesos en 2001, Odisea del espacio, teníamos la Primera Guerra Mundial en Patrulla Infernal, teníamos la rebelión de los esclavos, de los gladiadores en Espartaco. Siempre hay guerra. Vietnam, cara de guerra, ¿no? Y en el caso de Ojos Bien Cerrados hay una guerra muy terrible, muy dura, muy difícil de sobrevivir, que es la guerra en la recámara. Cuando dos personas están en una recámara y se abre la caja de Pandora, y Schnitzler pone un párrafo dentro del relato soñado donde dice: ustedes han sentido que duermen con su pareja en la misma cama, pero en medio hay una espada filosa que los separa, y que lo único que uno está esperando es quién va a agarrar la espada primero para ensartar al otro, ¿sí? Aquí no es la espada, aquí es la máscara que aparece en la almohada del Dr. Hartford. A ver, Ziegler no existe en el relato original, allí solito el personaje se mete en su odisea hasta la mañana siguiente. Aquí Ziegler funciona como ese elemento de poder que finalmente jala al personaje de Bill Hartford de este otro mundo. Y bueno, con el asunto reciente de los archivos de Epstein, por ejemplo, esto que vieron ahorita retratado, pues es muy el estilo de las fiestas pesadas de estas altas élites que viven en este sentido casi sectario, y que bueno, pues la puesta en escena y la maravilla que logra Kubrick con este juego de las máscaras que su cuñado fue a comprar directamente a Venecia. Son máscaras del carnaval auténticas, algunos son personajes de la comedia del arte también. Y bueno, pues finalmente el Dr. Hartford se expone enormemente, va a provocar la muerte de esta chica que lo salva, y finalmente la película es una película sobre la culpa, pero una culpa masculina, una culpa de un personaje que en la piel de Tom Cruise. Por eso es muy importante la elección que hizo Kubrick. ¿Quién le diría que no a Tom Cruise en los 90? Nadie. Pero entonces vemos que es un personaje, y cuando vemos que se quiebra entre Alice y que le dice: te voy a contar todo, por ahí alguien me dijo, cuando estaba pasando la escena, me dijeron: ay, qué güey, ese es el problema, contarle todo a la gente. Pues sí, en buena medida sí, pero creo que el sentido de estupidez de Bill Hartford se mantiene en toda la película. Sí. Es un personaje sumamente estúpido. O sea, no, es como un personaje de Hitchcock torcido. O sea, nosotros sabemos mucho más que él de lo que él sabe o de lo que él entiende. Y estamos así como de: ya, date cuenta, ve lo que está pasando, ¿no? Bueno, la escena final, cuando Alice y Bill ya, aparentemente ya todo se resolvió, como le dice Ziegler: a ver, maestro, tranquilo, aquí no matamos a nadie, esa chava se iba a matar, era cuestión de tiempo, y era una prostituta, ya, la policía está contenta, todo el mundo está contento, no pasa nada. El personaje vive obsesiones, como todos los personajes de las 13 películas de Kubrick. El personaje se mete en una odisea, como todos los personajes de las películas de Kubrick, nada más que este es
es una odisea sexual que nunca se concreta. Es una película, no sé, Buñuel hubiera estado fascinado filmando esta película porque Buñuel es un cineasta de la represión, de la frustración erótica. Y esta es una película donde dices, bueno, ya por favor que alguien le diga que sí. O sea, estamos sufriendo todos estamos sufriendo con él. Pero pues al final, cuando se dicen estos diálogos tan importantes al final, donde le dice, bueno, hay que tomar, ¿qué vamos a hacer? Además el contexto es lo más terrible posible. Esta es una película navideña. Es una película navideña. Todo el tiempo hay árboles de Navidad, todo el tiempo hay villancicos. De hecho, la iluminación, que es algo increíble de Kubrick, la iluminación de la película está hecha con los foquitos de Navidad y los árboles de Navidad. Y todo el tiempo se siente la Navidad, nada más que andamos en esas orgías ahí raras, ¿no? Y con esos personajes raros. Por ejemplo, hay una Lolita, aparece una Lolita de repente, que yo creo que también Kubrick ahí se hace un pequeño homenaje con ese personaje del viejo que la está explotando, y luego los dos japoneses esos raros. Pues bueno, todo es rarísimo. Y además esta sensación como de episodio de dimensión desconocida, ¿no? Todo lo que hiciste en la noche cuando es de día, no, pues aquí no es, no, aquí no vive, no, aquí no es que yo estuve aquí anoche, no, pues aquí no había nadie anoche. Es como dimensión desconocida, como que entraste a otra dimensión, ¿no? A ver, están en una juguetería, que aquí tenemos una sucursal en Arts, Pedregal, que se llama Hamleys, que es un modelo de juguetería inglés que es muy bonito. O sea, entras y te llega un duendecito con una bolsita y recorres y te anda cargando tu bolsa mientras recorres todo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a la niña, pues viene Santa Claus, entonces vamos a llevar a la niña a comprar sus juguetes después de todo el desmadre de anoche, ¿no? Y bueno, esa escena, por ejemplo, pues truenas después de eso. O sea, después de que Kubrick y tu mujer están en el mismo cuarto, están en calzones y empiezan a tirarse todas estas verdades, que es cuando ella le cuenta la fantasía del marinero. Literalmente están en calzones los dos. O sea, ¿qué más vulnerables pueden estar? Y Tom Cruise, para sus pulgas, que le diga a su mujer, ¿qué crees? Pues pasó un marinero y ese marinero es el único hombre que me ha prendido. Tú, nomás no. Claro, pues por eso viene el trauma. Entonces al final en esa juguetería la niña está escogiendo sus juguetes y de repente le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, primero dar gracias porque pues, logramos sobrevivir otra marea, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, pues hay que ver que pues finalmente estamos juntos, que finalmente pues lo que pasó fue un sueño. Aunque él dice una frase muy padre, dice, pero los sueños no son nada más sueños, ¿sí? O sea, otra vez, esta pareja va a poder quedar en buenos términos, pero siempre pensando que la vida soñada, el relato soñado, puede llegar a pesar más que la realidad. Y entonces sigue diciendo, bueno, y luego dice, sí, pero ya estamos despiertos. A ver, esa es una frase muy importante. En inglés, la frase eyes wide open es cuando uno abre los ojos y los abre tanto que puedes ver la realidad como es. La película se llama Eyes Wide Shut, es decir, no vamos a volver a ver esto, nos vamos a hacer como que no existe y regresamos a ser la super pareja guapísima, exitosa. Él trabaja en el Ángeles, allá, increíble, padrísimo, y le dice, bueno, pues está bien, sí, está bien. Digo, pero hay algo, dice ella, que tenemos que hacer de inmediato. Que fuck, o sea, la obra entera de Stanley Kubrick termina con fuck, ¿no? Y es algo muy interesante porque puede decir, sí, claro, es coger, es decir, no vamos a hacer el amor, vamos a coger, vamos a poner, esa es la idea de Alice, pero no necesariamente es contigo tampoco, ni tú conmigo. O sea, le tenemos que poner sal y pimienta a esto porque si no, estamos más aburridos que al principio de la película, donde ella se desnuda preciosa y se está vistiendo con este vals de Shostakovich maravilloso, pero es una vida completamente aséptica, estéril,
pues le traes a Nicole Kidman ahí junto y no le agarras ni la mano, o sea, sí es como raro, ¿no? También rápido, la selección musical, este piano que oyeron repetidamente es un tema de György Ligeti, compositor lituano que le encantaba a Kubrick, y este tema en particular, que se llama Música ricercata, es un tema en el cual el compositor, que le tocó los años más duros del estalinismo, decía: yo compuse ese tema y cada teclazo era una puñalada en el corazón de Stalin. Eso lo dice Ligeti. Kubrick lo utiliza como una pequeña elemento de suspenso que con esta tecla solita nos va advirtiendo que algo va a pasar. La canción del espejo, cuando ella está desnuda en el espejo y de repente él llega, se besan, pero ella siempre está viendo hacia el espejo, era una canción que le gustaba a Nicole Kidman y que le pidió Kubrick que la usaran para que se relajara. En fin, otra vez Kubrick musicalizando y haciendo cosas maravillosas. Finalmente, Tom Cruise y Nicole Kidman se separan antes de que la película se estrene, y 2 días antes de que la película se estrene, Stanley Kubrick se nos va a los 70 años de edad, sin enfermedad, sin ningún tipo. No crean esto de que vinieron por él los hombres de negro. No, le dio un infarto, se quedó dormidito, tuvo una muerte de santo, y bueno, se nos fue muy pronto porque yo creo que todavía había mucho que hacer por parte de Stanley Kubrick. Pero bueno, en octubre, si lo quieren comprar, va a salir como lumbre, pero va a ser maravilloso. Todo Stanley Kubrick en la colección Criterion. Ahora sí, todo, los 13 largos, los 3 cortos, muchísimos documentales, va a salir como en 6,000 pesos, pero va a ser increíble. Y en 2 años tendremos ya el centenario de Stanley Kubrick, así que, maestro, pues ahí tienes un sitio para el 28. Muchas gracias a todos. Bueno, pues, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, esto que nos aporta de la novela Sí. de este escritor, pues conocía a Freud, Claro. y justamente en ese contexto victoriano, pues nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Entre otras, bueno, yo creo que hay el mundo en que Freud investigó también, había esos dos mundos, ¿no? Por un lado, el de las neurosis, donde pues, los neuróticos tienen mucho miedo a sus fantasías, a sus deseos sexuales, al grado que los llevan a ser síntomas neuróticos. Pero por otro lado está el mundo de la perversión, que justamente toda esta comparación que se hace en la actualidad con el asunto pues es como si uno piensa en que a Kubrick lo mandaron matar porque estaba denunciando algo, ¿no? Digamos, eso que pasaba antes no es tan distinto a lo que pasa actualmente, ¿no? Eso que pasaba antes, que pues esas orgías que hacían los nazis, que también algunos como Pasolini, escritores lo retrataron, pues Saló, ¿no? Entre otras cosas, pues es ese mundo de la perversión donde está ausente la culpa. Vemos justamente, tal vez, creo que queda muy bien representado en el uso de las máscaras, que todas son con miradas sin emociones, es decir, no hay un alma ahí. Claro. Hay algo falso ahí, hay el abuso, lo que da también el poder. Las gentes que llegan a las altas esferas pueden de repente, como demostración de su poder, pues querer acceder a todo lo que se les ocurra. Entonces se vuelven los reyes, los príncipes, y quieren y se dan esos abusos, ¿no? Claro. Aquí podemos ver en esa misa satánica que pues, eso es toda una herejía, porque están utilizando todos los símbolos sagrados de la iglesia para hacer una misa diabólica, ¿no? Donde lo que van a hacer es pues orgías. Muchas de esas mujeres jovencitas, seguramente muchas menores, como la niña que sale, pues lo que vemos es que va directito para ese grupo, ¿no? Entonces están estos contrastes, y yo lo que pensaba en la película es, por un lado, que Nicole Kidman la mayor parte de la película se la pasa drogada o dormida, ¿no? O sea, está en ese estado, en ese más allá, ¿no? Y las fantasías sexuales las tiene él. O sea, en flashback, ¿no? Él las va teniendo cuando va en el taxi. O sea, él es el que está
más obsesionado por la sexualidad que está teniendo, imaginaria que está teniendo ella con un hombre, como si se preocupara más por el hombre que por ella, ¿no? Lo cual yo lo conecto con lo que tú decías, de que Kubrick se metía en su habitación como espía, ¿no? Esa presencia inquietante que, bueno, tú dices, al final incluso costó el matrimonio, quién sabe si no ya había cosas ahí, y pues muchas veces esas parejas pues son hechas por la mercadotecnia, ¿no? Para vender más, ¿no? Pero pues sí, a mí me parece que en este mundo de disfraces, pues como dices, la película está situada en tiempos navideños, donde siempre aparece un señor disfrazado dando regalos a los niños, ¿no? Sí. Pero bueno, son esos dos contrastes, ¿no? Este mundo de la perversión, ¿no? Donde no hay culpa, y por otro lado ese mundo del deseo, de la fantasía erótica, de la insatisfacción, porque al final de cuentas también lo que nos muestra en este tema de las parejas es la insatisfacción del hombre y de la mujer, ¿no? No solo la del hombre, sino acá ella también tiene esas fantasías eróticas y ese deseo, ayudado muchas veces por los narcóticos y el alcohol, ¿no? En fin, creo que esta película con el que Kubrick cerró su carrera, pues es una de excelencia, un cierre, ¿no? de un gran cineasta que no filmó tanto, ¿no? Pero con las películas que hizo siempre fueron. Sí, dice Scorsese dice que son 13 películas, y que alguien diría, bueno, Chabrol hizo 80, John Ford hizo 140. Sí, pero son 13 películas que vamos a seguir estudiando para toda la historia del cine, igual que las 7 de Tarkovsky, ¿no? O sea, nunca nos las vamos a acabar, y van a venir nuevas generaciones y las van a conocer, y ahí va a seguir. Kubrick va a seguir para siempre, ¿no? Entonces, eso es realmente muy, muy, muy rico. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Breve. Gracias por todo su apoyo. Bueno, pues si nos ayudan a levantar las críticas, y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima, que va a estar buena.